que le dijera que trabajaran en el Schoolnet hasta que la profesora se... Que el, Son 5 días, pues 5 días hábiles, por lo tanto te queda miércoles, jueves, viernes, ya. o el micrófono se lo silencia. Ahí. Buenos días. A ver, bueno, la idea es continuar la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidad educativa especial en establecimientos educacionales particulares pagados y ponerlo en votación en general y particular. Y habíamos quedado, un acuerdo anterior, de escuchar en primera instancia a representante de la Federación de Institución de Educación Particular FIDE, el abogado Rodrigo Díaz, a quien saludamos. Eh, y luego iniciaremos la tramitación del proyecto. Entonces, tuvimos algunos problemas técnicos para la conexión. Ahora sí podemos disponer de la presentación de Rodrigo Díaz. Lo voy a hacer al tiro. Sí. A ver, no sé si puedo iniciar ya mi intervención. Listo, lo hago al tiro. Ya. Yo le voy a mandar a todos ya, espérate. No, lo voy a hacer, no vamos a hacer bonita, lo voy a hacer por el otro lado, a todos. ¿Podemos iniciar ya la intervención? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, adelante, Rodrigo Díaz. Esencialmente se trata, como está en nuestra presentación, de un proyecto de ley que nos parece que es valioso, pero nuevamente se peca desde una óptica muy teórica en términos de qué es lo que debiera decir o cómo podemos lograr una integración de alumnos con necesidades educativas especiales, particularmente en el caso de las necesidades educativas especiales permanentes. Los colegios particulares pagados en general, que es a quien está dirigido el proyecto, contienen o ya tienen planes de integración más bien voluntariamente planteados, no por ley, pero sí hay un elemento que me preocupa o que nos preocupa como FIDE, que es justamente tres cosas que un poco las que estamos resaltando. En primer lugar, un poco la situación de prescindencia del Estado. La ley que crea el Servicio Nacional de Discapacidad, y es un poco lo que está señalado en nuestra presentación, ocupa puros verbos muy bonitos, pero que a la hora de plantear soluciones reales o aportes reales, estos no existen. Se habla de que el Estado velará, propenderá, coordinará, pero el Estado, en la ley de Senadis, por ejemplo, no puso un peso para lograr la integración, por ejemplo, de las personas con discapacidad de movilidad. Y todavía tenemos edificios públicos en Chile, no privados, públicos, que no han cumplido con la normativa sobre accesibilidad universal. Ese es un ejemplo. En segundo lugar, también esta ley genera toda una estructura que gasta mucho dinero y que en ese sentido no vemos que tenga alguna relación con los aspectos educativos. En materia educacional, el Ministerio de Educación, y veo ahí a don Raúl, se sabe de hace mucho tiempo que se pide la accesibilidad universal y los colegios tienen que gastar mucha plata, tanto públicos como privados, y yo diría que un 99% de los colegios cumplen con ese tema. Pero no basta con que aparezca un organismo público que diga que hay que lograr mayor capacitación, de integración. Luego, la definición de las necesidades educativas especiales permanentes, que son las más difíciles de integrar correctamente, no pasan por una ley que con muy buena voluntad puede decir hay que los colegios particulares pagados, que teóricamente, y eso lo vamos a ver más adelante, tienen mucha plata, pueden integrar a los alumnos sin problemas. Aquí el problema es estructural. Nosotros hemos detectado, tenemos en la FIDE más de 800 colegios y tenemos 3 escuelas para ciegos. ¿Qué me dicen los directivos de estas escuelas para ciegos o escuelas para sordos? Nosotros tenemos que tomar al profesor de pedagogía con muy buenos resultados y nos demoramos, escuchen bien, 6 años en adaptarlos para poder hacer clases eficaces a alumnos con ceguera o bien a alumnos con sordera. Por lo tanto, plantear este mismo proyecto con una transitoria muy breve de un año va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque fíjense bien cómo opera, y voy a ocupar la palabra con cierta digamos,
connotación. ¿Cómo opera el mercado educacional? Los profesores que están preparados y que la mayoría, para estas necesidades educativas especiales permanentes, que están preparados y que están trabajando actualmente en el sector más vulnerable, va a ser tomado, captado por el colegio ABC1 Sector Oriente de Santiago, y esos alumnos que están siendo en estos momentos atendidos y que son vulnerables van a quedar sin profesores, porque no hay ninguna, y aquí viene el tema estructural, las escuelas de pedagogía no tienen en los ramos comunes, ninguna escuela de pedagogía en los ramos comunes de formación no tienen ningún tipo de preparación para este tipo de alumnos. Con lo cual, lo primero que hay que hacer antes de plantear la ley es una modificación curricular a las escuelas de pedagogía para que estén preparados para recibir a este tipo de alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, sobre todo de esta naturaleza. Las que son cognitivas, yo diría que en general están bastante bien, y los colegios particulares pagados lo hacen sin necesidad de ley. Partir de la premisa de que los colegios particulares pagados detectan un alumno con necesidades educativas especiales permanentes o transitorias de tipo educacional y los expulsan, es una caricatura que no resiste análisis. Colegios como el Compañía de María de Apoquindo, colegios como el Verbo Divino, colegios como el Sagrado Corazón de Manquehue, tienen, solo por nombrar 3 del sector oriente de Santiago afiliados a FIDE, tienen programas de integración para necesidades educativas especiales permanentes, cognitivas. El problema son las otras. Y aquí viene la otra parte también que nosotros queremos resaltar. El tema económico es un tema a considerar aún en el caso de los colegios particulares pagados. ¿Por qué? Porque en el caso de los colegios particulares pagados no basta con que tengan este nivel de recursos para poder reintegrar. Es cómo se integran estos alumnos en colegios donde los apoderados se han elegido, por ejemplo, por su alta exigencia. Y ahí tenemos la alta exigencia, digamos así, educativa o académica. ¿Por qué? Porque obviamente que la integración de este alumno yo la puedo cumplir a los fariseos. Y lo que pueden hacer, y de hecho también hay realidades que no conozco, por lo menos en colegios afiliados a FIDE, pero sí hay realidades de colegios que dicen, sí, vamos a cumplir con la ley, y ponen el alumno, que va a ser, entre comillas, por favor, como el negrito de Harvard, donde va a ser la persona testigo de esto. Y eso va a generar una situación donde el clima escolar se va a descomponer. ¿Cuál es nuestra... Sí, lo que pasa es que... No, sí, lo que pasa es que estaba ocupado. Lo que pasa es que... ¿Aló? ¿Cuál es nuestra sugerencia? Nuestra sugerencia, primero, es que el proyecto contemple, se integre algún tipo de norma transitoria más amplia. Un año después de publicada la ley va a ser un desastre. Nosotros, todas las veces que hemos pedido esto en materia educacional, se ha generado que al poco tiempo sale la ley y tiene que sacar una ley adicional para ampliar la aplicación de la ley porque tiene un problema, como digo, práctico. Segundo, es imprescindible que en este aspecto se integre al debate el tema universitario. Las universidades mismas tienen problemas de integración. Si hay 3 alumnos, yo puedo hablar de mi especialidad, soy abogado. La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, donde ustedes están, tiene cupo para 2 alumnos con ceguera. El tercer alumno con ceguera no puede estudiar Derecho en la Universidad de Valparaíso. Ojo, universidad estatal. Entonces, aquí plantearse desde la óptica de que se puede hacer en colegios pagados, porque tienen plata, hay un error basal. Hay que preparar a los profesores, hay que preparar a la estructura completa del establecimiento educacional, pagado, subvencionado, público, privado, para poder integrar a necesidades educativas especiales permanentes, sobre todo aquellas que no son cognitivas, porque ahí está principalmente el problema. Para todo lo otro hay pedagogos, psicopedagogos, etc. Y por lo tanto necesitamos más plazos para que sea real, para que funcione. Lo otro va a ser un poco pensamos nosotros más bien un efecto más bien publicitario, pero no va a ser real. Y lo tercero, que nosotros pensamos que aquí tiene que haber algún tipo de incentivo económico para que las entidades que no tienen ningún tipo de obligación legal sin esta ley, para integrarse a esto. Pensemos que la normativa base que está detrás del proyecto es una convención que analizada, según el texto que nosotros enviamos,
no tiene ninguna mención de la educación privada, ninguno. Es una política pública, pero la Convención sobre la no discriminación de las personas con discapacidad no habla en ninguna parte de que los privados tienen obligatoriamente que aceptar una política pública de esto. Por lo tanto, el argumento de la Convención tampoco es tan fuerte. Lo que ha sido eficaz ha sido que los colegios, particularmente en el caso de los colegios de iglesia, se han integrado paulatinamente, hablando con los profesores, hablando con los alumnos, hablando por video con los alumnos, familia del menor, porque también aquí se sobregeneran expectativas. Y en eso tampoco es correcto, a nuestro juicio, plantear una situación de esa naturaleza, porque también hay que pensar que todas las iniciativas de integración tienen algún límite real. Las limitaciones de la integración no se mencionan, y son reales y existen. Entonces también ahí hay que evitar la sobreexpectativa, porque efectivamente podemos tener una situación donde vamos a generar que todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener, y eso no es así, y dependiendo de las habilidades se va a poder hacer y lograr resultados cognitivos mucho mejores si la expectativa está adecuada a la realidad. Esa es esencialmente un poco nuestra visión. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Díaz. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios, senadora Ena Fonber. Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta situación tan extraña. Yo tengo varias preguntas y quizás entre medio algunos comentarios. La primera pregunta es, los colegios subvencionados, ¿ya? De los cuales ustedes tienen varios, hoy por la ley de inclusión, si es que les es asignado un niño con discapacidad, tienen que aceptarlo. Y no se les entregan más recursos porque el niño tenga alguna discapacidad. Por lo tanto, el colegio tiene que adecuarse a la situación planteada. Lo que sí pueden hacer es postular a un PIE si es que reciben un niño con discapacidad, y por lo tanto apoyarse a través del PIE para poder realizar para poder adecuar el sistema del colegio a las necesidades del niño o los niños que entraron al colegio. Eso es. Primero quisiera saber cómo ha visto usted esa adaptación del sistema subvencionado a lo que sucede hoy con la ley de inclusión. Primera pregunta. Segunda pregunta, en el fondo lo que nosotros estaríamos haciendo a través de esta ley es de alguna manera pedirle lo mismo a los colegios particulares pagados sin la obligación directa que tienen ustedes, porque en el fondo lo que el proyecto está haciendo es decir, usted tiene que tener un plan para niños tiene que adecuar su, no sé si dice su currículum o su proyecto educativo en el fondo a niños con necesidades educativas especiales, y segundo, no les puede cobrar más que a otros niños que a otros niños. Tal como lo veo yo, lo que puede suceder es que, dado como está hecho el proyecto, se produzca el efecto contrario a lo que estamos buscando, que el colegio no acepte a los niños con necesidades educativas especiales porque les va a tener que cobrar lo mismo. Entonces la pregunta es, para poder nosotros subsanar esa situación, porque lo que queremos nosotros es ayudar a los niños con necesidades educativas especiales, tendríamos que poner en la ley, no es una razón para no aceptar a un niño para no aceptar en un colegio el hecho que el niño tenga necesidades educativas especiales y no le puede cobrar más. Desde mi perspectiva, y yo puedo estar súper equivocada, esto es como igualar la cancha a lo que tienen los subvencionados, que reciben fondos del Estado, etc. La diferencia es que los particulares pagados no pueden tener el apoyo de un PIE. ¿Lo ve usted así o estoy yo equivocada? Luego, y esta es la última pregunta, yo he escuchado de parte de algunas personas de colegios particulares pagados de que esto no es un gran cambio respecto a lo que hoy ellos tienen por la ley de inclusión, siendo que en realidad la ley de inclusión
en esto entiendo yo no los toca, pero esa es como la sensación que existe, no sé cómo lo ve usted. Gracias, presidente, que está por aquí. Sí, adelante, Rodrigo. A ver, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Le respondo a la senadora Fumbae. Yo creo que las preguntas son sumamente pertinentes y no está perdida, senadora. Efectivamente, a ver, uno de los efectos más complicados de la ley de inclusión, particularmente, y son como efectos, diríamos así, expansivos, que no se pensaron probablemente cuando se dictó, cuando se planteó. En el caso de los colegios subvencionados que tienen PIE, la mayoría de los colegios que tienen PIE no han tenido problemas en integrar alumnos, salvo, como digo, con necesidades educativas especiales permanentes, no cognitivas, sordera, sordomudez, ceguera. ¿Por qué? Porque efectivamente la preparación de los docentes para este tipo de dificultades no está en el ambiente. Entonces, por ejemplo, tengo el caso cuando recién se dictó la ley 20.845, fuimos a hablar a Arica. En Arica existían 2 escuelas para alumnos con dificultades, con necesidades educativas especiales permanentes. Una de ellas tenía fin de lucro. Y como la ley eliminó el lucro en la educación con fondos públicos, el colegio cerró y la mamá de esos niños, que eran 2, tuvo que entrar a una especie de homeschooling a cuenta de él porque el Estado no daba para eso. Entonces, este es un elemento donde el PIE ha funcionado, pero todavía se mantienen y van a tener que mantenerse, pese a que le pese, colegios especiales para este tipo de alumnos, porque el sistema escolar chileno, por muy integrado que esté y por muchos recursos que efectivamente reciben los colegios que tienen PIE, que dan cuenta que la superintendencia controla pero peso a peso esto, igual hay que pensar, cosa que no se pensó en la 20.845, que van a tener que haber escuelas especiales. Primero por lo que señalaba adelante, no hay formación docente para este tipo de escuelas y esto es gente que ha generado una estructura. La escuela de Doctorote, por ejemplo, que es de sordomudo, tiene este tema y no va a haber profesores para eso. Entonces, ahí hay un punto donde yo digo que ha sido un tema que tiene que tener alguna excepción la ley de inclusión en términos de decir, mira, vamos a tener que tener escuelas especiales para este tipo de alumnos porque el sistema no es capaz de integrarlo. Y aquí puede haber mucha buena voluntad, pero es lo que pasa con las escuelas también que están en los hospitales. Son niños que si salen pueden fallecer. Entonces, ahí hay un punto donde nosotros pensamos que el PIE funciona bien, es bien controlado, pero esencialmente se ha hecho cargo de las necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes cognitivas. También en la escuela y en los colegios se exige, por ejemplo, ascensor, traslado, todo eso yo diría que funciona bien, pero en la ley falta el reconocimiento de la excepción que puede darse en este tipo de necesidades educativas especiales permanentes que no necesariamente son cognitivas, sino que son más bien, y que dicen relación con la discapacidad, que son más bien de traslado o bien de visión o de audición. En segundo lugar, en el caso de los colegios pagados, la realidad que hay, al menos en lo que nosotros tenemos en FIDE colegios, muchos colegios afiliados del sector oriente de Santiago. Y en esos colegios, cuando partió la ley de inclusión por una decisión personal, se iniciaron problemas de integración. El Colegio Verbo Divino, por ejemplo, tiene alumnos con síndrome de Down que están incorporados, pero que, por ejemplo, ellos son muy claros y dicen, nosotros podemos llevar a un nivel de aprobación hasta octavo básico. De primero medio para arriba no tenemos las competencias para eso. Y se cobra lo mismo. Hay colegios que cobran un adicional, ¿por qué? Porque no tienen dentro de su planta profesionales para que la integración sea eficaz y funcione, ¿ya? Y yo diría que ahí lo que no hay, y hay una señal al debe del Estado, es qué incentivo hay. Pongo un ejemplo para que ustedes vean la relación. Los colegios particulares pagados, al día de hoy, ¿qué ayuda tienen del Estado de Chile para desarrollar su labor docente? Está bien, alguien puede decir, ¿por qué van a querer ayuda si ellos tienen mucha plata? Bueno, pero ocurre que muchas de estas instituciones tienen abiertos sus locales escolares o bien tienen abiertos sus centros deportivos, por ejemplo. El único punto que tienen que entrega el Estado es la exención en materia de contribuciones.
y nada más. No hay ningún otro incentivo. No estoy diciendo que les pasen plata, por favor, pero sí algún incentivo. Dice, mire, si usted tiene 3 alumnos va a tener tal exención o va a poder rebajar tanto o qué sé yo, pero algún tipo de señal desde el Estado para incentivar esto no hay. Por lo tanto, es todo voluntario. Y esa voluntariedad yo creo que no ha sido mala, pero no hay señales claras del Estado. Y una imposición puede ser incluso contraproducente. Y lo último, en relación a la realidad de los colegios pagados, yo estuve en una reunión el año pasado con los colegios pagados del sector Oriente y la directora del Santiago College nos señalaba, nosotros tenemos planes de integración, esos planes de integración son muy buenos, funcionan y el Estado no se ha metido. ¿Dónde está el punto? El punto está para nuestro, insisto, desde nuestro punto de vista, es que la ley se queda corta en un elemento central que son los aspectos justamente no pedagógicos, que los colegios pagados yo diría que en general lo mantienen bien. Tienen psicopedagogos, tienen psicólogos, tienen programas de planes de integración, donde incluso las necesidades educativas especiales transitorias son superadas y el alumno se integra y llega a los niveles de potenciales, digamos, mayores. El punto está en este otro ámbito. Y lamentablemente el Ministerio en general, y no es culpa de Raúl, ni tampoco de los antecesores, ¿ya? En el sentido de que se ha quedado mucho en la parte, por ejemplo, de acceso de movilidad, rampas de acceso, ascensores, etcétera. Pero este otro tema prácticamente nadie lo ha tocado, el tema de cómo los colegios pagados lo han hecho bien, con necesidades educativas especiales permanentes y aquellas que son transitorias sobre todo. Y ahí FIDE siempre ha estado dispuesto a compartir esas experiencias porque hay recetas que se pueden replicar incluso en el sector particular subvencionado o gratuito. Eso. Muy bien. Senadora Yana Proboste tiene otras consultas. Hola, Rodrigo. Tal vez por efectos de la tecnología, a lo mejor no te escuché bien, pero creí entenderte que en una de tu intervención dijiste que los colegios no aceptarían niños con necesidades educativas especiales porque le tendrían que cobrar lo mismo que un niño sin ellas. O sea, el foco está puesto en el dinero y no en el niño. No sé si te entendí bien porque me parece bien complejo, digamos. Entonces me gustaría que aclararas ese punto. La ley no dice 1 año, el proyecto de ley dice 3 años de adaptación. Entonces uno siempre también esperaría de buena fe que estas iniciativas legales se implementen, ojalá lo más rápido posible, entendiendo el propósito que tiene. A partir de eso, este proyecto de ley entrega 3 años para la implementación y no 1, como dijiste en tu intervención. Y por último, una consulta que también es una inquietud de la senadora von Behr y mía. ¿Cuántos colegios particulares pagados representa la FIDE? ¿Quiénes están? ¿Qué colegios particulares pagados forman parte de su organización? A ver, parto por esta última. Son aproximadamente a nivel nacional 250 colegios particulares pagados de los 850 que tiene FIDE. Esa es la proporción histórica que se ha mantenido. Y FIDE, no hay que olvidar que surge en colegios particulares pagados del sector, no era el sector Oriente el año 48, pero eran más bien sectores acomodados que incorporaron después a colegios subvencionados, ¿ya? O sea, dentro de los fundadores está el St. George, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, en lo segundo... No le cobran a esos estudiantes discapacitados, dicho sea de paso. Perdón. Que no le cobra más a los estudiantes con discapacidad, dicho sea de paso, porque ese es el corazón de este proyecto. Sí, ahora, el otro punto, y voy como de atrás para adelante, parto con el número de alumnos de colegios particulares pagados que tiene FIDE. Luego, el segundo tema, y ahí puede que yo haya cometido un error, o bien que el proyecto no lo haya leído bien. Incluso los 3 años, a nuestro juicio, van a seguir siendo pocos, por el tema que señalaba yo anteriormente de la preparación que requieren los profesores de aula para poder integrar a las necesidades educativas especiales permanentes. Y ese dato yo creo que es sumamente relevante. Si uno quiere solucionar un problema estructural,
no basta con obligar a un colegio particular pagado a decir ya, intégrelo. Aquí usted tiene que generar, el Estado tiene que generar, las universidades tienen que generar profesores con las capacidades para esto. Esto no se soluciona con una ley que diga que hay que hacer esto. Esto tiene que abarcar a la escuela de pedagogía. Este es un gran tema y lamentablemente las escuelas de pedagogía de nuestro país no lo han tomado en cuenta. Y eso yo creo que la comisión también tiene que tenerlo presente. Si los profesores no están capacitados para tratar con alumnos que tengan necesidades educativas especiales permanentes, prácticamente lo que va a ocurrir es que los pocos que trabajan y que tienen la preparación y que están en el sector particular subvencionado o municipal van a ser levantados con la grúa de los colegios pagados, y esos colegios que están, los pocos que funcionan en estas condiciones, van a quedar sin ese insumo. Y ese es un dato que hay que tener en cuenta a nuestro juicio. Y los 3 años no alcanzan. Un año, 3 años no. Aquí nosotros siempre pensamos, y eso es lo que planteamos también como sugerencia, es 5, 6 años para que sea eficaz. Si no es por postergarlo, es para que sea eficaz. Y lo último, lo que nosotros hemos detectado en nuestros colegios es que el mayor o menor cobro viene directamente con que los colegios justamente al día de hoy, de acuerdo a la normativa vigente del artículo 46 de la Ley General de Educación, no tienen, y aquí viene una parte central, dice el artículo 46 los requisitos para tener el reconocimiento oficial. Dentro de eso está el personal idóneo para lo que el colegio ofrece. Si yo tengo una educación de alta exigencia, bilingüe, por ejemplo, tengo que tener un porcentaje de profesores que sean bilingües parlantes. Necesito otro que tengan, pero no está dentro del esquema del proyecto educativo del colegio de la integración. Si lo integramos, tengo que necesariamente aumentar el costo. ¿Por qué? Porque voy a tener que contratar personal que en estos momentos no tengo. Y esa es la razón. Ahora, si hay una discriminación, porque aquí también hay otra cosa, la mayoría de los colegios que han tomado voluntariamente la necesidad, la opción de tener integración dentro de la sala, viene dado porque el hermano, el primo, el entorno cercano tiene una necesidad educativa especial permanente, ¿ya? Y por eso el colegio se ha adaptado, y ahí ignoro, yo presumo que puede que haya algún colegio que cobre un extra por eso, pero la mayoría de los colegios no va a cobrar el extra por eso, sino que porque tiene que contratar a alguien que no estaba contemplado en su planta docente o de especialista para aceptar ese alumno. Voy a decirlo de una manera bien brutal, y aquí no quiero entrar en discriminaciones porque puede entenderse así. Un alumno con Asperger no severo en un colegio particular pagado no le debieran cobrar porque tienen los profesionales para eso, tienen psicopedagogos, fonoaudiólogos, etc. ¿Dónde va a estar el problema? Va a estar el problema eventualmente en el colegio que acepta, particular pagado, que acepte un alumno, por ejemplo, con sordera. Va a tener que contratar a alguien, porque de otra manera no, y eso tiene un costo adicional que no está contemplado ni en el proyecto educativo ni en ningún lado. Y ahí es donde yo digo, a ver, para evitar ese cobro, si el Estado a los colegios particulares subvencionados y municipales le entrega, comillas, un delta a través de un PIE, ¿por qué no hay una señal de integración por parte del Estado diciéndole, mire, si usted acepta 2 alumnos, le vamos a descontar tal porcentaje de tal impuesto? Estoy inventando, por favor. Ya estoy planteando una hipótesis. Pero esa señal no está. Y como digo, yo desconozco casos de colegios que cobren un adicional sin una justificación de esta naturaleza. Y ese también es parte del problema del proyecto, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Sí, senadora Fonber. Gracias. A ver, ustedes representan alrededor de 250 colegios particulares pagados, ¿cierto? Correcto. Más o menos. Correcto. Ya. Nosotros vemos todos acá, creo, puedo estar bien equivocada, pero entiendo que transversalmente con buenos ojos este proyecto desde la perspectiva que creemos que es súper importante generar la integración, ¿ya? O sea, la inclusión. Creemos que es súper importante generar esta integración de niños con distintos tipos de necesidades educativas especiales también a los colegios particulares pagados, especialmente porque también hemos escuchado situaciones de familias que están muy complicadas, que en el fondo no encuentran colegios para sus hijos.
Y al mismo tiempo, evidentemente, para esta familia el costo es altísimo, ¿ya? Entonces, es por eso que el corazón del proyecto es que no se puede cobrar. Yo no sé si estoy entendiendo bien de sus palabras de que ustedes creen que el proyecto no va en la dirección correcta y no deberíamos legislar en esta dirección, pero si no es así, ¿cómo nos hacemos entonces cargo del problema de fondo? Que es que los niños se están quedando sin colegio y hemos escuchado varias situaciones bastante dramáticas. Dos, que la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en el espacio de los colegios a mí me parece muy positiva, porque de hecho nosotros debiéramos poder ir avanzando en todos los espacios de humanos en eso, también en el trabajo, etcétera. Entonces, si no iniciamos en los colegios, entonces creo que estamos perdiendo un momento de la vida de que todos nosotros también tengamos relación diaria con personas con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo del tema? También en los colegios particulares pagados, no solamente desde la perspectiva de las familias que tienen la necesidad educativa, que tienen un niño con necesidad educativa especial, sino que también desde la perspectiva de la comunidad educativa, que sería bueno que vaya integrando niños con necesidades educativas especiales porque es positivo para la propia comunidad. ¿Cómo cuadramos el círculo? A ver, perdí un poco la señal en algún momento de la pregunta, pero a ver, yo creo que el tema para abordarlo correctamente es la siguiente. Primero, hay que definir necesariamente, y hay que partir al revés, qué alumnos objetivamente no van a poder ser integrados nunca en un sistema escolar normal. Eso hay que plantearlo derechamente, y eso no se dice. Hay una visión de los alumnos que, por ejemplo, que tienen temas de salud. Ya, está bien, claro. Me acuerdo el caso de una niña con hemofilia que quería patinar, se caía en un colegio, estuvo a punto de perder la vida 2 veces por una integración mal entendida. Esa niña no podía estar en un colegio normal, por así decirlo, producto de un tema. Ya, eso es lo primero que habría que considerar. ¿Qué alumnos no podrían eventualmente integrarse normalmente? En segundo lugar, a nuestro juicio es necesario abordarlo, como decía yo delante, de manera integral. Tiene que haber una base de profesores que estén capacitados para esto. Y eso yo lo he escuchado, yo recorro el país todos los años completamente, o casi completamente, todos los años aparece el mismo tema, la misma dificultad. Las escuelas de pedagogía están entregando profesores egresados con muy poca o nada de preparación para alumnos con discapacidad o con capacidades educativas diferentes o con necesidades educativas especiales, particularmente las permanentes. En las transitorias, todos los colegios, por lo menos de los afiliados, tienen o pueden contratar un fonoaudiólogo o psicopedagogo, y ahí hay una interacción bastante buena, pero eso implica preparación del profesorado actual del colegio, pero también de un mercado objetivo, digámoslo así, donde todos los colegios puedan acudir con cierta seguridad de que el profesor que van a contratar tiene esta preparación para esta integración. Cosa que el día de hoy, como decía adelante, no se da. Si ustedes analizan y pueden pedirlo como comisión, cuáles son los planes o los currículums de las carreras de pedagogía, no contemplan este tema, no lo contemplan. Y este es un dato relevante, porque no sacamos nada con ya, ¿sabe qué? Sale la ley, mañana, tal cual como está, el primer problema que van a tener todos los colegios pagados es, ya, ¿y a qué profesor contratamos? ¿Cómo preparamos a nuestros profesores actuales para poder integrar válidamente, o más que válidamente, cómo integrar eficazmente a estos alumnos en un proceso con un proyecto educativo determinado? Y, por lo tanto, yo diría que la mayoría de los colegios nuestros, pagados, que han admitido esto, lo han hecho, entre comillas, voluntariamente y muy, voy a decirlo así, artesanalmente en el sentido de ensayo y error. ¿Por qué? Porque muchas veces se contrataba personal, se preparaba, se hacía la clase con un fonoaudiólogo, por ejemplo, dentro del establecimiento, dentro del aula, y el profesor salía del fonoaudiólogo y volvía a repetir prácticas pedagógicas que obviamente no le servían al alumno. Entonces, ahí hay un tema también que yo creo que
es necesario. Nosotros como FIDE, nos complica y complica particularmente, lo vemos así, y esto es casi paradójico. Los colegios particulares subvencionados tienen mayor experiencia en esto porque han tenido más tiempo, pero aún así requieren y van a seguir requiriendo un aporte adicional. Entonces yo creo que acá el tema es que si hay alguna sugerencia, el proyecto que está señalado ahí tiene que abarcar a la escuela de pedagogía, tiene que haber un mayor plazo y tiene que haber una definición no de aquello que no se va a integrar, sino que aquello que es exigible de integrar. ¿Cuáles necesidades especiales permanentes se pueden integrar y cuáles no? Creo. No sé si respondí. Sí, gracias. Muy bien, gracias Rodrigo Díaz por su... Sí, senadora Fonbear, la última pregunta. Perdón, cuando usted plantea, Rodrigo, que es exigible integrar, está el decreto... 170. Pésame los nombres. Sí, que define la... ¿El de la formación curricular, el de las adecuaciones curriculares? No, el de las necesidades educativas, el del PIE. El del PIE, que en el fondo define estas son... El otro día tuvimos a otra profesora que nos dijo que esto era mala idea. El 83, que es el que... El 83, sí. Ya, el que define el tipo de necesidades educativas especiales. Sí. ¿Ese nos serviría? Según usted. El otro día nos dijeron que no, pero estoy tratando de encontrar un camino. No, yo creo que sirve para algunas cosas, como digo, pero no es omnicomprensivo. Yo creo que ese decreto, por ejemplo, peca en este tipo de alumnos con dificultades de aprendizaje, no sé, actividades especiales permanentes, de visuales, audiovisuales y audiovisuales. Ahí no funciona. Porque no están incluidos, dice usted. Sí, pero no funcionan. A ver, no están incluidos, y si están incluidos, en la práctica no funciona porque la mayoría de los colegios, no quiero demonizar, el No, Liceo Municipal de Rucapequén puede tener PIE, pero no va a tener el profesional que va a estar dentro del aula para que ese alumno con ceguera pueda integrarse bien. De acuerdo, entiendo. Ya, Eso entendí. es. Gracias. Muy bien, muchas gracias Rodrigo Díaz, gracias por su paciencia también, por esperar. Tuvimos problemas técnicos al inicio y por también poder responder las consultas. Habíamos acordado, si quiere permanecer conectado o puede seguir la discusión en línea, entiendo se está transmitiendo vía streaming, ¿no? La sesión. Sí. Entonces, cualquier persona desde su casa, conectado al computador, puede seguir la sesión. Habíamos quedado de escuchar esta presentación en primer lugar y luego seguir la tramitación. Obviamente no necesariamente terminar toda la tramitación hoy, de hecho queda media hora de sesión y estamos citados a comité a las 12. Y como decíamos al comienzo de la sesión, estaba el senador García, si es que hubiesen nuevas indicaciones que surjan en el debate, se pueden presentar también. A mí esta es la última sesión formal que a mí me toca presidir la comisión, luego le toca, tendremos que hacer el traspaso con el senador Jaime Quintana en una próxima sesión, así que él seguramente continuará la tramitación de este proyecto y él verá como presidente de la comisión. Entonces, por eso, la idea es votar en general, pero claro, hay varias indicaciones, entonces eso me refiero que no vamos a alcanzar a terminar. Me había pedido la palabra el ministro, senadora Ena Fonbear, sí. Vamos a votar en general pero hoy todavía no hay indicaciones o Habíamos quedado en eso, habíamos sí, quedado lo que... sé. Sí, es que tengo un problema súper práctico. Que se me acaba de ocurrir un par de indicaciones, entonces... ¿Se puede presentar? Sí, Preséntalo pues, ahora. es que ¿No? no tengo Ya. la capacidad ahora. Pero la pregunta es si votamos y después yo presento indicaciones como de hacia atrás. Sí, porque mientras... Yo no tengo ningún problema que Esa es la idea, presentar, pero que para eso no hay que despachar hoy día. No hay que terminar de ver las indicaciones presentadas. Claro, además que yo creo que no vamos a alcanzar. Si no vamos a alcanzar, no, si yo creo que no vamos a alcanzar de todas maneras. Mi pregunta es... Pues las indicaciones. Mi pregunta es otra. Si es que yo presento indicaciones de algo que ya votamos, esa es mi preocupación. Que uno dijera, oye, ¿sabes qué?
si podemos reabrir la votación de atrás. ¿Me estoy Sí, explicando? sí, por acuerdo a la comisión, lo hemos hecho otras Sí, veces. por eso, pero es que estoy pidiendo si lo El podemos presupuesto tomar siempre para lo eso. hacíamos. De que Y ya lo Sí. hemos abierta. hecho en el Si estatuto, uno lo si dice, oye, si aquí tengo una mejor manera de solucionar esto, si podemos volver. Esa es toda mi preocupación. Gracias. Senador García y luego el ministro Rodríguez. Presidente, yo quería sugerir que en esta sesión, que como usted bien dice es la última que le va a corresponder presidir, votemos la idea de legislar. Porque yo recién le conocí las indicaciones, entonces también me gustaría un poco estudiarlas un poco más. A lo mejor presentar otra, entonces para no tener que estar volviendo a mirar cosas que a lo mejor ya estuvieran despachadas, creo que por hoy, si nos quedáramos con la votación de la idea de legislar, estaríamos avanzando, y estoy seguro que el senador Quintana durante su presidencia va a mantener la tramitación del proyecto, así que esa es mi sugerencia procesal. Muchas gracias. Ministro. Gracias, presidente. Muy breve, quisiera, porque nosotros no hemos dado, o al menos yo no he dado la opinión que tenemos desde el Ministerio sobre este proyecto, creo que a la Comisión le puede interesar. Y también quisiera profundizar en algunas cosas que han surgido como consecuencia de la presentación del representante de FIDE. Por supuesto que nosotros consideramos que este es un proyecto que va en una muy buena dirección, que apunta a incorporar en todo el sistema educacional una lógica de inclusión y de hacerse cargo de necesidades educativas especiales de nuestros niños y jóvenes, que obviamente deben ser atendidas y deben ser muy bien atendidas, y en ese sentido el espacio escolar es muy importante, tanto para el niño que tiene la necesidad como también para su entorno, que obviamente se ve, cuando esto se hace bien y se trabaja bien, muy beneficiado para los efectos de una cultura de inclusión en esta materia que creemos que es fundamental. En ese sentido, y complementando algunas cosas que se señalaban en la exposición, nosotros compartimos que el trabajo que debe hacerse en las universidades, en la formación docente, respecto de la aproximación a cómo trabajar con niños con necesidades educativas especiales y, en términos más amplios, cómo los docentes han de trabajar con la diversidad en general, es un desafío, ¿no? Y quería, en ese contexto, dar a conocer a la Comisión que dentro del marco del trabajo que se hace desde el Ministerio están los estándares de formación inicial docente, que ustedes recordarán vienen de hay un mandato legal que deriva de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, donde existe una serie de medidas que deben considerarse. Esos estándares se han trabajado con bastante profundidad. Hoy día están en el Consejo Nacional de Educación para su aprobación. Son 11 estándares que de alguna manera determinan una nueva mirada respecto de cómo debe llevarse a cabo el proceso de aprendizaje en las escuelas de pedagogía. Y uno de esos 11 estándares apunta directamente a la formación en materia de inclusión y diversidad, la formación para los estudiantes de pedagogía en las universidades, de cómo abordar estos temas. Por lo tanto, lo que se planteaba en la presentación del abogado Rodrigo Díaz, compartimos que es importante, pero no quisiera yo que quede la sensación que el Estado y especialmente el Ministerio de Educación ha estado al margen de ese diagnóstico y de propuestas concretas para que eso se pueda abordar adecuadamente. Y existe una serie además de otras medidas desde el CPIP en formación, capacitación de docentes en esa línea, pero creemos que el área de los estándares de formación inicial docente va precisamente al punto que aquí se trataba, de cómo vamos cambiando la cultura no solo en los colegios, sino que también en las universidades, en la forma en que los futuros profesores han de abordar estas materias. Y específicamente respecto a este proyecto, nosotros creemos que efectivamente es un proyecto que va en una línea correcta, que de alguna manera reconoce también lo que hoy día parte importante de los establecimientos particular pagados ya hacen, y creemos que efectivamente sería, pero ya está acordado, por lo tanto nos parece bien, si pudiese aprobarse hoy día en general, en el detalle, asegurar que por la vía de indicaciones el proyecto
en toda la línea cumpla el objetivo y que no se vayan a generar algunas distorsiones que en definitiva puedan impedir que el objetivo de inclusión efectivamente se haga carne en el sistema. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Además, no habíamos tenido la posibilidad de tenerlo en una sesión formal de la comisión, desearle el mayor de los éxitos en su gestión. Senadora Yarna Proboste. Presidente, como habíamos fijado en las sesiones anteriores, poder votarlo en general y en particular en el día de hoy, habíamos fijado un plazo de indicaciones. Yo no tengo dificultad en que podamos acceder a ampliar ese plazo, pero al menos votemos lo que tenemos en el día de hoy. Las indicaciones nuestras son indicaciones bien sencillas que van en la idea de la línea general del proyecto, corrige algunos temas que estaban planteados en el proyecto erróneamente, básicamente terminología, en donde se invoca el pacto, pero que en realidad no es terminología del pacto, me refiero particularmente a los ajustes razonables. Entonces, tal vez, accediendo a lo que plantea la senadora von Behr, yo le pediría que hiciéramos la votación en particular y votáramos las indicaciones que tenemos ahora, que son 3, tampoco es tantas, o 4. ¿Sí? 5 serán, las hicimos 5 deben ser, pero son en general, son indicaciones que apuntan. La primera agrega algo en el texto, la segunda explica qué es lo que son los ajustes razonables, la tercera, en general no tiene. Y lo otro es que homologa las fechas de 3 años para la transición, eso sí. Sí, yo solo hay un asunto práctico. Yo siempre entendí que hoy día la idea era votar en general, iniciar el trámite en particular, siempre existiendo la posibilidad de que se puedan incorporar nuevas indicaciones, porque, entre otras cosas, teníamos esta presentación inicial. De hecho, teníamos a los otros invitados también de la Asociación de Colegios Británicos, pero que no quisieron hacer una presentación formalmente. Y bueno, tuvimos muchos problemas tecnológicos al inicio, entonces partimos muy tarde la sesión. Entonces, en términos de tiempo, quedan 20 minutos. Y cada indicación, senadores tienen derecho a presentar comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, yo no tengo problema en avanzar, en el fondo, pero no me gustaría como a la rápida votarlas todas si es que hay preguntas, cuestionamientos, si se quieren revisar. Pero sí habíamos quedado en iniciar la tramitación, es decir, votar en general y en particular las que alcancemos, en el fondo. Entonces, pongo en votación en general primero el proyecto, la idea general de legislar. Perfecto. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley. Senador García. Voto a favor. Durante la discusión del proyecto nosotros escuchamos muchos testimonios, varios de ellos, o todos ellos muy elocuentes, muy dramáticos. Pero hay uno que a mí me hizo especial sentido y es de la mamá de una niña con síndrome de Down que nos explicaba el peregrinar de muchos papás que tienen que buscar colegios para sus niños y cómo se van cerrando puertas una tras otra. Y ella nos pedía, con todo sentimiento y con toda razón, que ese tipo de situaciones no se siguiera repitiendo, que no se cerraran las oportunidades para los niños, porque ellos también tienen condiciones y también merecen oportunidades. Por eso yo con mucha convicción voto a favor. Gracias, presidente. Senador Quintana. Voto a favor, presidente, considerando también los planteamientos que se han hecho acá por parte del Ejecutivo, el invitado y mucha literatura que hay al respecto. Lo sorprendente es que no tengamos hasta el día de hoy una legislación que empuje de manera más rápida esto, pero insisto, tomando en consideración aspectos como la diferenciación entre las discapacidades permanentes y las temporales, y por supuesto haciéndonos cargo que hay un problema también en la formación de estos especialistas que van a ser requeridos. Senadora von Behr. Gracias, presidente.
El fondo de este proyecto, el concepto de fondo, o sea, el corazón del proyecto es cómo nosotros vamos generando las posibilidades de inclusión de los niños con necesidades educativas, niños, niñas y adolescentes, con necesidades educativas especiales también en los colegios particulares pagados, tal como se hace en los colegios subvencionados. En los colegios subvencionados se hace con un apoyo del Estado, que es algo, es poco, se podría hacer mejor. Hay bastante crítica, aunque es transversalmente reconocido que por lo menos es un inicio. Yo creo que esto no es solo relevante y en eso agradecer a todos los que nos entregaron sus experiencias de vida en la comisión. No es solo relevante para los niños y sus familias, que les cuesta mucho y que muchas veces peregrinan de un colegio a otro para poder acceder o poder tener educación. Muchas veces también las familias terminan con una situación muy compleja porque tienen un niño en un colegio, otro niño en otro colegio. Sino que también estoy convencida de que es importante para las propias comunidades educativas poder tener esta posibilidad de tener también niños con necesidades educativas especiales dentro de sus salas. Entiendo que hay algunas dificultades de las cuales nos tenemos que hacer cargo, habiendo escuchado también a nuestro invitado virtual en el día de hoy, pero creo que eso lo vamos a tener que hacer a través de la discusión en particular y espero que eso lo podamos hacer. Así que en ese sentido también voto a favor. Senadora Proboste. Presidente, voto a favor de este proyecto que, si bien es cierto, es una moción parlamentaria que surge de un tema muy puntual y es que en algunos establecimientos educacionales particulares pagados a niños y niñas con algún tipo de discapacidad le cobraban costos adicionales que en el fondo era una manera de excluirlos, era una forma de decirle a esa familia no los queremos en ese establecimiento, en este establecimiento educacional. Lo que hemos vivido en nuestro país en los últimos meses tiene que ver también con la necesidad de dar señales muy claras respecto de la transformación del tipo de sociedad que nosotros queremos. Y por lo tanto la pregunta es, ¿nosotros queremos a un niño con discapacidad en nuestro colegio solo a partir de si su familia puede pagar más que otro alumno que no tiene la discapacidad? ¿O nosotros como sociedad queremos entender que una familia que tiene a un niño o una niña en situación de discapacidad enfrenta un sinnúmero de otros requerimientos, pero también de discriminaciones y por lo tanto el sistema educativo debe y tiene que ser capaz de dar también una señal muy distinta, independiente del tipo de establecimiento que tenga. Cuando escuchamos argumentos que buscan oponerse a esta iniciativa, generando argumentos como, por ejemplo, los profesores y profesoras no están capacitadas para atender a niños y niñas con discapacidad, es cierto. Pero también es bueno decir que, por ejemplo, muchos de nuestros profesores que son profesores de idioma, los profesores y profesoras de inglés que egresan de nuestras universidades, no son profesores bilingües. Sin embargo, esos establecimientos educacionales han resuelto eso por la vía de la capacitación. ¿Por qué resuelven eso y no resuelven, por ejemplo, los temas de inclusión, los temas de abordaje de experiencias de aprendizaje distinto, que nos hable de una sociedad que mire los temas de inclusión como una responsabilidad de todos y todas? Entonces, no puede ser que esto esté siempre mediatizado por el lucro, no puede ser que esto esté siempre mediatizado por el negocio. Aquí, este proyecto de ley, que insisto, es un proyecto sencillo, que tenía un propósito que era impedir que le cobraran más a los niños y niñas con discapacidad en un establecimiento particular pagado, nos abre una tremenda oportunidad. Y es la oportunidad de mirar los temas de inclusión a partir de los desafíos que tenemos en educación. Y por eso que junto con el senador Latorre hemos presentado indicaciones en esa dirección, escuchando además organizaciones que han estado presentes en este debate. Aprovecho de agradecer a todas y todos y particularmente a la Fundación Opción, que ha tenido la generosidad también de ir haciendo de contrapunto en cada una de estas indicaciones, que en el día de ayer las revisábamos por vía videoconferencia, porque
claramente lo que nosotros buscamos con esta iniciativa también es generar un tipo de sociedad distinta en que no deje al desamparo a las familias y a los niños que enfrentan alguna discapacidad. Voto a favor, presidente. Presidente. También voto a favor. Aprovecho de agradecer, de felicitar a la senadora Carolina Goich, que presenta esta moción, que nos invita a apoyarla, obviamente, a otros senadores, senadoras, también de la comisión o fuera de la comisión, y creo que aporta un cambio cultural. Muchas veces los colegios particulares pagados, muchos de ellos en Chile de orientación religiosa, han tenido prácticas culturales excluyentes, discriminatorias. Se aprovechan de una situación de educar a las élites acomodadas, a las cuales, y como hay libertad de precio y en esta lógica de mercado en la que estamos, muchas veces se les cobra más a aquellas familias que, y eso es una realidad, que acá mismo en esta comisión vinieron testimonios de apoderados, se les cobra más por tener a un hijo con necesidades educativas especiales. Y sin embargo, hay algunas comunidades educativas que también han venido acá a exponer a esta comisión, han podido implementar de manera voluntaria, cambios culturales en sus comunidades educativas con liderazgos de los equipos directivos sin una necesaria formación especial de toda su planta docente, pero han ido incorporando esta lógica humanizadora, que en el fondo es ver a la persona por sobre la etiqueta, por sobre el diagnóstico. Y ahí se abren oportunidades educativas para ambos lados, recíprocas, tanto para la persona que tiene necesidades educativas especiales como para la comunidad educativa, cursos, familia, profesores, asistentes de la educación. Y eso implica cambios culturales en la línea de la humanización. Si vamos a esperar la buena voluntad de los equipos directivos, los sostenedores, insisto, muchas veces de sostenedores con orientación religiosa, la verdad es que podemos quedarnos esperando décadas a esos cambios. Y por eso es que es importante que el Estado, y yo soy de los que creo que los particulares tienen que subordinarse a una lógica de bien común, donde el Estado tiene el deber, el derecho y el deber de fijar ciertas reglas y donde los particulares tienen que incorporarlas. Y estamos en una sociedad democrática y si esas reglas se incorporan por la vía democrática, bueno, todos los particulares también tienen que incorporarle y no pedirles permiso, pedirles por favor que lo hagan. Creo que eso es parte de, y es una convicción, de avanzar a una sociedad mucho más inclusiva, que respete la diversidad, que acoja esa diversidad y mucho más humana, en definitiva. Así que voto a favor. Resultado de la votación, 5 votos a favor, 0 en contra, queda aprobado en general el proyecto por la unanimidad de la comisión. Presidente, para efectos del acta, mi agradecimiento además de la Fundación Opción a la Fundación Mis Talentos, particularmente a Isabel Zúñiga. Perfecto. Gracias, Fundación Mis Talentos. Bien. De acuerdo a lo acordado por la comisión, correspondería empezar a realizar la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, las indicaciones que han sido presentadas por la senadora Yana Proboste y por el senador Latorre, que, como se ha comentado hace un momento... Vamos viendo, secretario, una a una. hasta donde lleguemos una a una. Sí. Quedan 10 minutos, insisto, a las 12 nos citaron a reunión de comité importante, así que tenemos que terminar. Sí, estamos. Entonces, si Perfecto. secretario, vamos en orden, por una... Así va a ser. La primera indicación es la número 1, obviamente, es presentada por como se ha señalado, por la senadora Proboste y el senador Latorre, y tiene por objeto hacer una adecuación al primer cambio que plantea este proyecto, que está referido al artículo 11 de la Ley General de Educación. Tiene por objeto reemplazar, primero leo la norma que se ha aprobado en general: los proyectos educativos de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán contemplar programas de integración escolar. Proponen los senadores reemplazar la expresión integración por inclusión escolar. Eso es un ajuste básico, la verdad. Ya superamos hace muchos años el tema de integración. Lo que pasa es que como este proyecto fue hecho por personas que no necesariamente están actualizadas en estos temas, cometen un error involuntario. Así que eso. Sí, no sé si hay... Si te parece, la comisión se aprobaría por unanimidad. Pero, la señora Fonber. sí, estamos...
hasta donde lleguemos con las indicaciones. La número 1 es Cambiar la integración por la palabra integración por inclusión. Senador García. Es una adecuación respecto de tratados internacionales y también de la normativa ya... Sí, por eso, a eso me refiero, ¿verdad? Por eso que... Así es. Senador. Sí. Sí. Pero respecto de la Convención Internacional a la que se ha hecho referencia varias veces, también habla de inclusión, entiendo, ¿no? Claro, en el fondo la integración es cuando una persona, o sea, el concepto tanto de una persona se tiene que integrar a un sistema, tiene que hacer el esfuerzo para integrarse, adaptarse a un sistema. En cambio, la inclusión es recíproca, tiene que ver con la diversidad, la no discriminación, o sea, incorpora otros elementos, solidaridad, cooperación, etcétera, de todo el sistema. Claro. Por eso la confusión del Senado, por eso la natural confusión de los senadores. Después de ese proyecto la gente iba a decir que hay una ley de inclusión. Y por apoyo ya está la senadora Juárez. ¿De qué? Sí, con el renombrar el proyecto que se va a sí, pero es un ajuste de terminología. No, ya no. Ya siempre la define el grupo, define las elecciones, define Voy a pelear con... Ella nunca habló de inclusión. ¿Les parece entonces aprobar por unanimidad la Lo indicación? llamaba de otra manera. Yo lo llamaba de otra manera, No, la senadora le llamaba siempre. Yo siempre dije final lucro. Sí. Voy a preguntar así porque... Perfecto, la indicación número 2. La indicación número 2, también de los mismos senadores, tiene por objeto reemplazar en este mismo inciso que se está agregando al artículo 11 la expresión que incorporen las adecuaciones curriculares pertinentes por la frase que incorporen los ajustes necesarios y apoyos pertinentes tales como estrategias de diversificación de la enseñanza y adecuaciones curriculares, entre otros. Esa es la indicación número 2 de los mismos senadores, senadora Proboste y senador Latorre. Presidente, ¿puedo hacer en esto una...? Sí, senadora Proboste y senador García. Yo veo que la indicación que llegó es la versión anterior porque es ajustes razonables. Eso es el término que se utiliza en la convención. Entonces, puede que en el pimponeo... En vez de ajustes necesarios, ajustes razonables. Ajustes razonables. Es el... Sí, ajustes razonables y apoyos pertinentes. Ajustes razonables, perfecto. Sí, es el término de... Correcto. Lo que pasa es que el proyecto de ley, puede haber sido la confusión, el proyecto de ley habla de ajustes necesarios, pero la verdad no es el término que se utiliza en la Convención del Pacto de Discapacidad. El término en la Convención del Pacto es ajustes razonables. El ajuste razonable es además el paraguas que rige la Convención. Perfecto. Senador García. Quería pedir segunda discusión para esta indicación. Derecho a una Pide segunda discusión. A continuación... Don presidente, ¿podemos escuchar la opinión de los diputados? ¿En la 2? ¿De la 2? No, para que se No siga sé, igual debatiendo. es súper noble, no tiene... Sí, yo creo, ¿no? De las dos, sí. Solo De para... la indicación 2. Sí, puede ser. Sí, o no ministro. sé si el ministro está... Hay otras que son más complicadas. Con el cambio se entendía de justo razonable. Presidente. Sí, Sí, respecto de esta indicación que en los términos que se ha planteado, que entiendo que dice ajustes razonables, como ejecutivo nosotros nos parece que no altera la idea fundacional del proyecto, por tanto va en la línea correcta. Sí insisto, y por eso lo planteaba yo antes de la votación en general, que en el fondo hay que ver bien un juego completo de indicaciones de tal forma que no genere restricciones en definitiva a estos proyectos. Esta indicación en particular yo veo que no genera, va en la línea de lo que acá se ha conversado y no genera mayores distorsiones, al contrario lo precisa. Pero tendría precaución con el juego completo de indicaciones que pueden generar otras habría que verlas. Pueden ser discutibles, pero esa para mí. O sea, hay otras que tienen... me imagino yo que, por ejemplo, la indicación que hicimos respecto del acceso a la información, a los distintos tipos de acceso a información, es un tema que vamos a discutir. Pero estas no tienen nada de... Es solo ajustar el término correcto que estaba mal empleado en el proyecto original. Sí, pero presidente,
Si me permite. Sí, senador García. A mí me gustaría que poder saber mejor a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias de diversificación de la enseñanza. No estoy en contra, yo lo pregunto porque no tengo los conocimientos para poder resolver sobre una cosa así, entonces por supuesto que me gustaría profundizar. Gracias. Muy bien. Alcanzamos la última, la 3, ¿no? Hasta ya la segunda discusión respecto de esta, en consecuencia esa se realiza en la próxima sesión. Y eventualmente su votación. La indicación número 3 de los mismos senadores plantea agregar un inciso nuevo a este artículo 11, que señala lo siguiente. En ningún caso se podrá cancelar la matrícula ni suspender o expulsar alumnos por presentar necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Presidente, ¿puedo hacer un comentario sobre esa indicación? Sí, no me fijé, perdón. Que estaba pero el abriendo. Ejecutivo tiene Ministro. preferencia. No, pero no, el problema es... Ministro y después el senador García. No, respecto a esta indicación y en el espíritu que entiendo que es lo que mueve la discusión, que es de sacar adelante un proyecto que efectivamente se haga cargo y que lo haga bien, yo creo que es importante distinguir algunas cosas. Por ejemplo, existen experiencias en colegios particulares pagados de niños con síndrome de Down que van avanzando junto con sus compañeros, pero incluso en acuerdo con los propios padres, llegan hasta octavo básico, por ejemplo, y luego nos siguen en la media. No obstante, el establecimiento tiene educación media. Y eso no necesariamente es una medida ni de discriminación, sino que es porque la familia entiende que el establecimiento está en condiciones de, hasta ciertos cursos, poder darle lo que necesita al niño. Yo no soy experto en esta materia, a lo mejor sería interesante profundizarlo, pero lo que me preocupa de la indicación es que no vaya a quedar la idea de que para precisamente el éxito de un proyecto de inclusión, en algunos casos, donde se entiende que el niño va a estar hasta ciertos cursos y no necesariamente hasta cuarto medio, por ejemplo, que no se genere una presión adicional por llevar adelante un proyecto de inclusión que mal manejado puede incluso ser perjudicial. Entonces, como acá se habla de que en ningún caso se podrá cancelar ni suspender o expulsar, está claro. Yo entiendo que se refiere a cortarlos a mitad de año o algo así, pero creo que es importante ponerse en el caso de cómo en la práctica esto opera en varios establecimientos, donde el hecho de que salgan antes de terminar no significa necesariamente para la familia tampoco un perjuicio, y es muy casuístico. No tengo yo toda la evidencia aquí, todos los antecedentes, pero hago el punto de que tengamos cuidado.